Este es el primero de lo que será una serie de vídeos dedicados a estructuras de datos en programación. El día de hoy vamos a ver qué son estructuras de datos y vamos a ver tres estructuras, en este caso arrays, pilas y colas. Déjame saber en los comentarios qué estructura te gustaría ver en el próximo vídeo y si te gusta el contenido no olvides compartirlo y unirte a las demás redes de promoción en español. Ahora sí, sin más preámbulo, mi nombre es Pedro Plasencia, esto es Promoción en Español, vamos al lío. Y como no podía ser de otra forma, comencemos con el concepto de estructuras de datos. Cuando estamos desarrollando software, pues cualquier programa, sistema, etcétera, que desarrollemos va a trabajar con datos, sea transformándolos, sea recibiéndolos como entrada y pues obviamente retornando una salida de esos datos, ¿sí? Así que la manera en que los procesamos, la manera en que buscamos, filtramos y pues manejamos en general todos estos datos es importante para lo que es el performance de nuestro sistema, de nuestro software, ¿vale? Así que las estructuras de datos nos proveen justamente de una manera de organizar estos datos en distintas estructuras de distintas maneras y también acceder a estos datos y ordenarlos de distintas formas para poder hacerlo de forma eficiente según sea el caso de uso. Así que pues hay estructuras que te servirán para unos casos y estructuras que te servirán para otros, dependiendo de la eficiencia o dependiendo de la operación que necesites realizar o del orden de los datos que necesites tener. Así que es conveniente conocer varias, pues justamente para que tengas una cajita de herramientas de donde puedas sacar una estructura que mejor se adapte a tu caso de uso. Y obviamente hay estructuras que se basan o reutilizan incluso otras estructuras similares. Por ejemplo, hoy veremos arrays y sobre arrays pues vamos a ver un ejemplo de pilas y colas, en este caso usando JavaScript. Pero primero vamos a la teoría. Vamos allá. Los arrays son una de las más simples y sobre todo más utilizadas también estructuras de datos que te vas a encontrar a nivel de desarrollo de software, ¿sí? Y básicamente consta de una colección de datos, ¿vale? Ya vamos a hablar de los tipos de datos, ¿vale? Pero es una colección de datos organizados y pues a los que puedes acceder a través de un índice, ¿sí? Por ejemplo, lo podríamos ver tal como en la pantalla, donde cada una de estas celdas, ¿vale? Es una posición de este array y cada una, pues, obviamente contiene un dato. Esto puede ser, por ejemplo, un dato en formato string, es decir, una cadena de caracteres, puede ser números, puede ser objetos o incluso pueden ser también otros arrays. Y aquí entraríamos en dos tipos de arrays. Bien, los arrays unidimensionales y multidimensionales, ¿vale? Esto muy probablemente lo veas pues en el bootcamp, en la universidad, en el curso, etcétera, como también en matrices, cuando hablamos de arrays bidimensionales, donde tenemos pues arrays de arrays y pues a partir de ahí construimos una matriz, por ejemplo, ¿sí? Y los índices, en este caso, recuerda siempre que comienzan a partir del 0. Entonces, el primer elemento de un array, ¿vale? Lo puedes ubicar en el índice 0. Y a partir de ahí, pues tienes el segundo, tercero, cuarto y quinto elemento del array. Y dado que los arrays son una de las estructuras de datos más utilizadas y más comunes a nivel de desarrollo de software, ¿sí? Vas a encontrarte que hay otras estructuras basadas en arrays, pero no solamente eso, sino que los lenguajes de programación tienen ya métodos y operaciones que puedes ejecutar sobre arrays para buscar, filtrar, almacenar o sacar datos de ellos, ¿sí? O transformarlos también. Y además de eso, según el lenguaje de programación, pues los arrays pueden contener datos de un solo tipo o pues de varios tipos. En el caso de JavaScript, por ejemplo, al no ser un lenguaje fuertemente tipado, pues obviamente podemos tener arrays con múltiples tipos de datos. Es decir, puedo guardar en un mismo array pues números, cadenas de caracteres, etc. ¿Sí? En otros lenguajes ya fuertemente tipados, pues esto no es del todo así, sino que tienes que definir un tipo para los datos que vas a almacenar en tu array. Ahora sí vamos con un ejemplo en JavaScript. Bien, en JavaScript para definir un array pues basta con hacer algo tal que, por ejemplo, esto, ¿sí? Y aquí tenemos pues que podemos inicializar el array de esta manera o también podemos inicializarlo con valores. Es decir, si yo quisiera, por ejemplo, un array muy parecido a lo que vimos en la parte teórica, yo podría hacer algo tal que esto. Tenemos aquí pues una lista de valores almacenadas en el array que son pues strings, son caracteres de texto o cadenas de texto, ¿vale? En este caso, fíjate que la sintaxis es básicamente encerrar cada uno de los valores en comillas, eso indica que es un string, y se separa cada uno por coma. Y recuerda aquí las posiciones, empiezan en 0, 1, 2 y 3. ¿Bien? Entonces, JavaScript en este caso como lenguaje nos provee de ciertos métodos para operar sobre el array. Por ejemplo, si yo quisiera agregar otro valor al array, pues yo puedo hacer algo tal que myArray.push, ¿bien? Y esto lo que va a hacer es insertar un nuevo valor, por ejemplo, e.
Ups, ok. Además tengo métodos y formas para sacar valores de ese array y además también para consultar valores en una posición específica o para acceder a valores en una posición específica. Por ejemplo, si yo hago aquí un console log de mi array, bien, fíjate que aquí tenemos los valores actuales, fíjate que ha introducido el e en la última posición del array, ¿vale? El valor e en la última posición. Y aquí si yo quisiera acceder, por ejemplo, al valor intermedio, en este caso sería la c, pues yo puedo hacer algo tal que myArray y pues entre las llaves o entre los corchetes, ¿vale? Poner la posición que quiero consultar. En este caso, si comenzamos a contar 0, 1, 2, sería la posición 2, ¿bien? Y si hago un console log de esto, tendríamos aquí el valor directamente. Y esto lo puedo almacenar luego en una variable, en una constante, y hacer lo que sea con ese valor sacado de ese array, ¿vale? Entonces, los arrays también tienen otros métodos en JavaScript y en otros lenguajes para pues, poder, por ejemplo, filtrarlos, recorrer estos arrays y operar sobre cada uno de esos valores u operar sobre los valores que cumplan con ciertos criterios que necesitemos pues, para poder manipularlos. Básicamente porque yo puedo iterar sobre esta estructura. Por ejemplo, yo podría aquí definir un for. Sí, y por cada iteración sobre cada una de las posiciones de este array lo que hago es un console log, es decir, imprimo cada uno de los valores, perdón, dentro de esa posición. Y fíjate, aquí estoy utilizando otros métodos asociados también con el array, ¿vale? Y pues obviamente con otros tipos y estructuras de datos dentro del lenguaje, ¿sí? Pero aquí yo puedo consultar directamente a través de la propiedad length, en este caso es una propiedad, no es un método, pero a través de la propiedad length yo puedo consultar la longitud del array, cuánto mide ese array, ¿sí? En este caso la longitud es básicamente la cantidad de posiciones que tiene. En este caso, 1, 2, 3, 4 y como agregamos L, pues serían 5. Entonces aquí lo que va a hacer es iterar sobre esas 5 posiciones y mostrarnos los 5 valores que almacena ese array. Hay otros métodos que nos ayudan a manipular este array de distintas formas, como por ejemplo adaptar el uso de un array a lo que sería pues colas o pilas. Vamos a ver cómo funcionan estas dos y luego vemos cómo implementarlas utilizando arrays en JavaScript. Comencemos con las pilas o stacks, ¿vale? También son una colección de datos, solamente que la manera de operar, de consultar y pues de manejar estos datos es distinta con respecto a los arrays. Si bien con los arrays podemos obtener datos de cualquier parte del array, en cualquier posición del array, las pilas solamente retornan el dato que esté por encima, siguiendo un principio que sería LIFO, esto es last in, first out, es decir, el último en entrar es el primero en salir. Bien, entonces supongamos que aquí en orden hemos introducido en la pila pues los valores A, B, C y D. Si queremos obtener el último valor, bien, obviamente de la pila pues nos retornaría D en este caso. Y entre las operaciones que podemos encontrar, por lo menos las operaciones básicas que debe tener en este caso las pilas para que funcionen como tal, tenemos por ejemplo push, que pues al igual que el array sirve para introducir valores en la pila, pop para sacar el último valor de la pila y eliminarlo de la pila, es decir, en este caso si hacemos un pop sobre el top de la pila, que sería pues el último valor, en este caso D, pues esto saldría para acá, lo retorna y pues ya el último valor pasa a ser C. ¿Bien? Y Sempty, que básicamente nos retorna si la pila está vacía, y top, que nos da el valor del tope de la pila, es decir, el último valor de la pila, pero no saca ese valor de la pila. Solamente es una referencia para saber cuál es el último valor y ya está. Hay distintas formas de implementar las pilas utilizando arrays. Si te fijas es muy parecido y pues podemos aprovechar también algunos métodos de los lenguajes. Hay lenguajes que tienen pues ya una estructura incluso predefinida o un tipo predefinido para utilizar pilas y colas, ¿vale? Y también puedes hacer tu propia implementación. Vamos a hacerlo de las dos maneras. Vamos a ver una implementación propia en JavaScript y además vamos a ver algunos métodos que tienen los arrays que pueden servirnos para utilizar estos como pilas en JavaScript. Por cierto, si te estás preguntando qué caso de uso tienen las pilas, ¿vale? Lo usas en tu día a día. Cuando das control Z o cuando deshaces una operación o cuando estás, por ejemplo, manejando o gestionando lo que es el clipboard, ¿vale? El portapapeles de tu máquina, ¿sí? Que ahora mismo Windows tiene incluso una herramienta que te muestra el historial del portapapeles. Justamente esto utiliza una forma de pila para poder deshacer la última operación siempre, ¿sí? Ves que no está saltando entre operaciones, sino que siempre es la última la que se deshace. Lo mismo con el portapapeles, siempre es el último valor el que se pega o el que vas gestionando y pues puedes eliminarlo y después te quedas con el anterior. Vamos ahora sí a ver los ejemplos. Vale, para el ejemplo primero hagamos una implementación customizada, es decir, una implementación propia de lo que sería pues un stack o una pila, ¿sí?
Y para ello pues he creado aquí una clase en JavaScript con pues un constructor que básicamente inicializa un array de ítems vacío, así como lo vimos en el ejemplo anterior. Y luego, pues, 4 métodos para implementar las operaciones básicas de la pila o el stack que acabamos de ver al nivel teórico. En este caso, vamos a validar si está vacía, vamos a ver qué valor o que nos retorne el valor que está en el top, ¿sí?, de la pila. Luego, pues, insertar un valor y, por último, sacar el valor que esté por encima o que esté en el top de la pila, ¿sí? Entonces, lo primero, lo sencillo, vamos a validar si la pila está vacía. Y para ello, pues lo que podemos hacer es retornar si el array de ítems, o la longitud, mejor dicho, del array de ítems es igual a 0, ¿vale? Y eso indica pues que la pila está vacía. Para retornar el último valor de la pila, y es decir, el primero que va a salir en caso de requerirlo, pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero que nada vamos a validar si está vacía, pues retornamos aquí un mensaje de que la pila está vacía, ¿vale? Poco más. Si no lo está, lo que vamos a hacer es retornar el último valor introducido en el array, ¿sí? En este caso, accedemos a ese valor a través de la longitud del array y restándole 1 porque recuerda que una cosa es la longitud del array y otra cosa son las posiciones que comienzan a contar desde 0. Así que, pues, obviamente, si la longitud del array es 5, la última posición es 4. Así que le restamos 1, ya está. Para insertar un ítem en la pila, lo que podemos hacer es justamente lo contrario. Cogemos y hacemos un thisItems, ¿vale? La posición items.length es igual a ítem. Y aquí, pues, básicamente introducimos el último ítem en la última posición del array. Ya está, ¿sí? Y luego, para retornar el top de la pila y, pues, obviamente eliminarlo y sacarlo de la pila, pues aquí podemos hacer la misma validación de si es empty, para empezar. Y luego podemos almacenar una constante, pues el elemento del top, que lo tenemos por aquí. Y luego podemos hacer un par de operaciones aquí en una, que sería pues eliminar la última posición del array. Y con esto pues ya sacamos el valor y retornamos el top element almacenado en la constante. ¿Sí? Hay varias formas de hacer esto. Podemos hacer también un delete sobre el array. La idea aquí es hacer una implementación pues rudimentaria, digamos, para que puedas visualizar exactamente lo que estamos haciendo. Y aquí tendríamos pues los 4 métodos principales. ¿Sí? ¿Cómo lo usaríamos? Pues básicamente de la siguiente forma. Aquí tengo un typo, vamos a poner esto en mayúscula porque es una clase, ¿vale? Ahora sí. Stack, aquí pues inicializamos, o mejor dicho, instanciamos la nueva pila y a partir de ahí en MyStack yo puedo, o sobre MyStack yo puedo operar, por ejemplo, puedo llamar al push, ¿sí? Y vamos a insertar aquí un par de cosas, por ejemplo, un valor 1 y aquí un valor 2, ¿sí? Siguiendo LIFO, en este caso el valor del top debería ser 2. Si yo hago aquí un console log de mystack.top, ¿sí? Si te fijas aquí, me retorna 2, así que de momento está bien. Si además saco el último valor de la pila y le digo que pues top value es igual a mystack.pop, ¿sí? Y hago un console log de top value. Bien, ahora vemos que el valor pues sigue siendo 2 en este caso porque acabamos de sacar el último valor de la pila. Pero además, si yo hago un console log de mystack.top, bien, fíjate que ahora, como el último valor se ha eliminado, el valor restante es 1 y ese es el top nuevo de nuestra pila. Y además, pues también puedo validar aquí si está vacía. Para verificar que funciona, pues podemos poner aquí mystack is empty, ¿sí? Y aquí nos retorna un false porque obviamente la pila no está vacía. Ahora bien, esto, como te digo, es una implementación rudimentaria. Hay métodos dentro del lenguaje, dentro de JavaScript, que ya nos permiten hacer este tipo de operaciones y manejar un array como si fuera una pila sin ningún problema. Y vas a ver que es mucho más sencillo. Por ejemplo, yo podría poner aquí ¿sí? Definir un array. Y de nuevo, si quiero tratar a este array como una pila, pues puedo insertar valores utilizando el push. ¿Sí? Vamos a insertar los mismos valores para hacer el mismo ejercicio de arriba. Y aquí yo puedo venir y decir, pues, cuál es el top de la pila, en este caso, con otherStack, ¿vale? En la posición length -1, y esto pues me retorna el último valor.
¿sí? Es decir, el tope de mi pila. Además, lo puedo sacar directamente. Si yo hago, por ejemplo, un const top stack value, ¿sí? Y decimos que sería otherStack punto, y en este caso utilizamos el pop, ¿vale? Y hacemos un console log de otherStack value. Tenemos aquí el 2, porque el pop ya viene, sí, dentro del listado de métodos, perdón, que tenemos disponibles en los arrays de JavaScript. Y aparte de eso, si volvemos a hacer por aquí un console log de la última posición del array, fíjate que ahora el tope de la pila es 1. Así que fíjate que no necesitas una implementación customizada o una implementación propia para manejar, en este caso, stacks o pilas dentro de JavaScript. Ya tienes aquí unos métodos disponibles para hacerlo y en la mayoría de los lenguajes están también disponibles. ¿Sí? Pero pues aquí quise hacer esta implementación para mostrártela y pues para que sepas cómo manejarla en caso de que necesites manejarla de forma manual. Recuerda, por cierto, que estos ejercicios estarán en un repositorio y te dejo el enlace al repositorio en la descripción del vídeo, y además de incluir el ejercicio, pues también te incluyo la imagen de la teoría que estamos viendo en Scalidro, ¿vale? Continuemos ahora con colas. Vale, en el caso de las colas, pues se tratan tal cual como una cola, como una fila, ¿sí? Por ejemplo, la fila del cine, donde el primero en llegar es el primero en salir, ¿vale? Por eso es que en vez del IFO, cumple con el principio FIFO, first in, first out, primero en llegar, primero en salir, o primero en entrar, primero en salir, ¿sí? Las operaciones, en este caso, serían en kiwi o encolar, kiwi o, pues obviamente, desencolar, a validar si está vacía también y pues ver el top o ver quién ha entrado primero a la cola, ¿sí? Lo podemos visualizar muy parecido a los arrays, solamente que se trata de forma contraria, digamos. Podemos verlo como si se tratara o se manejara al revés. Es decir, si mi primer ítem que entró al array es A, luego seguí incluyendo cosas a la cola, por ejemplo, B, C y D, el primero en salir cuando yo requiera el tope de la cola tiene que ser A, ¿vale? Y aquí, ojito, porque si lo queremos implementar de manera rudimentaria, es decir, si lo queremos implementar, bueno, no rudimentaria, sino que si lo queremos implementar de forma manual, tendríamos que considerar aquí que el array tendrá una serie de posiciones, bien, con un valor undefined, por el tema de, pues obviamente, el recorrido de la cola. Obviamente hay métodos dentro del lenguaje, en este caso JavaScript, que nos permiten manipular arrays como si se trataran de colas, al igual que lo vimos en el ejemplo de pilas o stacks, ¿vale? Así que vamos a hacer las dos implementaciones. Vamos a implementar una clase para hacer nosotros nuestros propios métodos y pues luego vemos cómo sería el equivalente ya utilizando métodos de JavaScript. Por cierto, si te estás preguntando qué utilidad tiene, por ejemplo, las colas puedes verlas en sistemas que manejan distintas transacciones en orden de entrada o en orden de solicitud o petición. Y también es la manera en la que, pues, por ejemplo, el sistema operativo prioriza las tareas que va a realizar o que está ejecutando, ¿sí? Tiene una cola de priorización, una cola de ejecuciones de sistemas o de programas, perdón, y a partir de ahí, pues, prioriza lo que es la ejecución de ellos. No solamente eso, sino que el propio event loop de JavaScript, ¿sí? Encola ejecuciones de funciones, por ejemplo, ejecuciones de eventos, ¿vale? Entonces, fíjate que se usa en bastantes sitios, al igual que pues, las pilas y otros tipos de estructuras de datos, solamente que no solemos asociarlo directamente o no solemos verlo hasta que ya conocemos el cómo funciona. De hecho, el tema de la priorización es un tipo de cola, ¿sí? Las colas priorizadas justamente es un tipo de cola donde siempre el primero en salir será la tarea con más prioridad. Y además hay colas cíclicas, donde de hecho se manejan el mismo valor tanto en la posición inicial como en la posición final, por ejemplo. Sería algo tal que así. ¿Bien? Y a medida que se va insertando valores, se va insertando entre estas dos, entre lo que es el tope de la cola y pues el final de la cola, ¿sí? ¿Y para qué funciona esto? Pues básicamente para encadenar y hacer pues justamente funciones cíclicas o procesamientos cíclicos. Lo puedes ver, por ejemplo, como un semáforo, ¿sí? De hecho, tienes los tres colores, rojo, amarillo, verde. Del verde, o bueno, al revés, verde, amarillo y rojo, ¿vale? Una vez estás en el rojo, pasas al verde, luego al amarillo, luego al rojo y vuelve otra vez al principio verde, amarillo, rojo y así. Es algo cíclico, ¿sí? Es una cola de proceso cíclica, pero fíjate que siguen siempre el mismo orden. Entonces, va a depender aquí el tipo de cola que necesites y el cómo la quieras procesar. Vamos ahora sí al ejemplo en JavaScript.
Vale, vamos con el ejemplo. Y pues vamos a hacerlo igual que el anterior, en este caso implementando colas, ¿sí? Lo primero que tenemos aquí es una clase queue o colas, ¿vale? Con un constructor que inicializa pues un array de ítems y además un initial index que ya vamos a ver para qué lo vamos a usar. Lo primero que vamos a validar es si la cola está vacía. Y para ello podemos retornar aquí si initial index, por ejemplo, es mayor o igual a, pues por ejemplo, items.length. Bien, ya vamos a ver el porqué de la validación. Vamos ahora a retornar el primer elemento que se encuentre en la cola. Para ello, básicamente, primero validamos, al igual que lo hicimos con las pilas, y está vacío. Y si no, retornamos los ítems, sí, en la posición initial index. ¿Vale? Para agregar un elemento a la cola, simplemente pues hacemos un... Aquí nos falta recibir el elemento, por cierto. ¿Vale? Y por último, el método de desencolar. Vamos a hacer por aquí de nuevo la validación si está vacía. Vamos a sacar el elemento también. Y vamos a eliminar, ¿vale? El elemento, pero recuerda que no es el último elemento del array, sino el primero. Bien, porque es FIFO. Entonces, en este caso, lo que podríamos hacer es un delete de, por ejemplo, items en el initial index. Y además vamos a sumar al initial index una posición. ¿Bien? Así pues, el próximo elemento a sacar de la cola será el siguiente en la cola. ¿Vale? Porque ya hemos sacado pues, el que llegó primero. Si probamos esto... Vamos a poner aquí myQueue. Vamos a encolar, pues en este caso, dos elementos, 1 y 2. ¿Sí? Y vamos a ver si está vacía. En este caso no está vacía. Además de eso, podemos también ver el primer elemento, el elemento que va a salir de la cola. Fíjate que ya no es 2 porque no estamos trabajando con pilas. Aquí es FIFO. El primero en entrar es el primero en salir. Así que, obviamente, es 1. ¿Sí? Así que aquí está bien. Además de eso, podemos ver a first element. ¿Sí? Sería myQueue.dequeue. ¿Vale? Y si hacemos un console log de first element, vale, aquí se me pasó, perdón, retornarlo, no pasa nada. Return first element, aquí está. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Y además, si volvemos otra vez a imprimir el top, fíjate que ahora el primer elemento a sacar de la cola pasa a ser el 2. ¿Sí? Ahora, ¿cómo implementamos esto mismo pero utilizando funciones de JavaScript? Pues súper fácil. Aquí en este caso podríamos incluso traernos un ejemplo muy parecido de aquí del stack. Vamos a tener esto por aquí, vamos a copiarlo por aquí. Y aquí, en vez de other stack, vamos a llamar a esto second queue, ¿vale? Y esto va a ser pues un array. Y aquí en vez de push, ¿vale? Y aquí pues obviamente también en vez de esto vamos a ponerle aquí en la posición 0 porque sería la posición inicial. Aquí sin comillas, ¿vale? Y aquí en vez de utilizar el pop para sacar el último elemento del array, lo que vamos a hacer es utilizar el método shift para sacar el primer elemento, ¿sí? Entonces si te fijas, aquí el primer elemento es 1, ¿sí? Que sería el elemento a sacar de la cola. Cuando hacemos un shift, lo que hace shift es justamente sacar el primer elemento del array, no el último. Es decir, no el último que hemos añadido al array, sino el primero que se añadió. Así que funciona bien para gestionar el array como si fuera una cola. Aquí pues imprimimos el top stack value que sacamos con shift y en efecto es 1. Y la posición 0, la posición inicial del array, que vendría a ser pues obviamente el próximo elemento a sacar de la cola, pasa a ser 2. Así que tenemos aquí una implementación de colas customizada, es decir, nuestra propia clase implementando estos métodos. Y además tenemos aquí la implementación o el manejo de colas utilizando arrays y métodos propios de JavaScript.
Y esto ha sido todo por este primer vídeo de estructuras de datos. Recuerda que este vídeo, así como los siguientes, y además el vídeo de introducción a la programación, donde te dejo pues ejercicios, tips de aprendizaje y recursos para aprender a programar, sí, estarán todos en una lista de reproducción. La lista de reproducción o el enlace a la lista te la dejo en la descripción también. Además de eso, los ejercicios que hemos visto, así como la imagen de la parte teórica, estarán todo en un repositorio también con pues, los siguientes ejemplos que vayamos viendo en otros vídeos. Deja en los comentarios qué estructura de datos te gustaría ver en el próximo vídeo y desde aquí pues espero que te haya sido útil. Un gran abrazo y como siempre que tengan buen código.